Mi nombre es Óscar Domínguez Sotelo, soy alumno de la Escuela Normal de Coatepec Carinas y actualmente curso el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. A continuación presentaré la carpeta de evidencias que durante el curso de geometría tuve a bien realizar. Los temas que rescaté y de los cuales voy a hablar son los siguientes. Introducción. Orígenes de la geometría, propiedades y características de los cuadriláteros, trazos, polígonos, área y perímetro, mi prototipo, cómo enseñar áreas y perímetros, cuerpos geométricos, áreas y volúmenes, más cuerpos geométricos, relación de volúmenes, y por último, la conclusión. Introducción. Este trabajo ha sido realizado pensando en la importancia que tiene la geometría en la vida cotidiana. Como maestros en educación primaria, en esta materia tenemos que comprender cómo es que los niños pueden entender lo que se explica en clase y asimismo llevarlo a la práctica en su entorno físico. Así es como se darán cuenta de que la naturaleza está compuesta por formas y medidas. Orígenes de la geometría. La palabra geometría tiene sus orígenes en Grecia. Por su composición se divide en dos: geo, que significa tierra, y metrón, que da significado al acto de medir. Muchos creen que la geometría tuvo también sus orígenes en Egipto, por su arquitectura y forma de utilizarla. Sin embargo, se considera que no fue ahí, sino en Grecia, ya que la palabra es griega. En la actualidad, y desde tiempos pasados, podemos ver la geometría en cualquier lugar, puesto que todo esto está conformado por formas y medidas, desde que salimos de casa hasta que llegamos al lugar destinado. El campo de formación en esta materia es muy amplio, retomando algunos como la arquitectura o las ingenierías. Asimismo, que para estas resulta muy importante considerar a la geometría como un lenguaje propio. Propiedades y características de los cuadriláteros. En este apartado aprendí la clasificación de los cuadriláteros, que se dividen en paralelogramos, que son los lados, que sus lados son paralelos de dos en dos. Asimismo, de aquí surgen los cuadrados, los rectángulos, los rombos, los romboides. El segundo, trapecios, que son los que tienen dos lados paralelos. De aquí surgen los trapecios rectángulos, los trapecios isósceles y los trapecios escalenos. Asimismo también los trapezoides, en los que sus lados no son paralelos. Aprender sobre la clasificación de los cuadriláteros también es llevar a cabo una organización de ideas. Con ello nosotros podemos comprender mejor los conceptos de estos cuadriláteros, llevándolo posteriormente ya a la práctica. Trazos. En este apartado, desde muy pequeño siempre me pregunté el por qué en el juego geométrico había reglas diferentes, si yo siempre utilizaba solo una, la recta, y los demás siempre los perdía. En este tema aprendimos a utilizar las escuadras y el compás para hacer triángulos de manera más efectiva y clara, siguiendo los pasos que el maestro tuvo a bien explicarnos. Pienso que es muy importante que les enseñáramos a los niños de educación primaria desde pequeños a utilizar estos instrumentos que son tan básicos, ya que muchas veces llegan a la secundaria, llegan a la preparatoria y entonces no lo saben utilizar. El caso que yo retomo es el mío, ya que apenas ahora en la licenciatura aprendo a utilizar estos juegos geométricos de forma más significativa, de forma más correcta. Con ello, los diferentes trazos con los diferentes pasos que pues el maestro tuvo a bien explicarnos en clase. Polígonos.
Como lo mencionaba en un principio, es muy importante aprender a clasificar. Es una competencia que como docentes en formación tenemos que desarrollar, que nos sirve para las matemáticas. En este tema aprendí sobre las partes que conforman a un polígono. De ahí rescatamos fórmulas para poder desarrollar ejercicios muy simples. Aquí aprendí la clasificación de los triángulos, del triángulo, del cuadrilátero, del pentágono, del hexágono, del heptágono, del octágono, del eneágono, del decágono, entre otros. Así de su clasificación y de todo lo que los conforma. También considerando sus elementos, como lo es el apotema, sus lados, los vértices que tiene, el radio, el centro, el ángulo y en efecto sus diagonales. Área y perímetro. Sin duda alguna, uno de los temas que más me gustó, comenzando con los conceptos. Perímetro, que es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. En otras palabras, el término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud del entorno de la forma. El área, que es el concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de superficie. En otras palabras, magnitud métrica de tipo escalar, definida como la extensión de las dimensiones de una recta o de un plano del espacio. Posteriormente realizamos un formulario, el cual me gustó mucho porque en ocasiones suelo confundir ambas fórmulas al desarrollar un problema, ya sea el área con el perímetro o del lado contrario el perímetro con el área. Mi prototipo. Este trabajo me gustó mucho. En lo particular, decidí elaborar un prototipo de una casa. Primero creé los planos, tomando 2 centímetros como 1 metro en la realidad. De esta manera desarrollé el bardeado, puertas y ventanas. Fue un reto, porque era a escala. Para los niños suele ser algo muy atractivo, muy interesante e entretenido. Ponen en vínculo la teoría con la práctica, haciéndolo más significativo. Esto es muy importante. Aquí yo, por ejemplo, partí primero de un plano. Ya posteriormente de ese plano comencé a recortar lo que fueron las bardas, comencé a formar lo que fueron las ventanas, pero siguiendo siempre la escala, que era de 2 centímetros, que equivalía a lo que era 1 metro. Este trabajo nos puede servir para enseñarle a los niños de educación primaria tanto las formas como las medidas, señalando con ello la geometría como algo apegado a lo que es la realidad. ¿Cómo enseñar áreas y perímetros? Este tema también me agradó mucho. Expliqué la diferencia paso a paso de un gráfico al comparar el perímetro como la suma de los lados de una figura, de un espacio geométrico, es decir, su entorno, todo lo que lo rodea. Asimismo, también el área, que es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior, todo lo que lo conforma en su interior. Asimismo, hice la comparación de las fórmulas, por qué eran diferentes o por qué se asemejaban o eran similares. A los niños les encanta aprender de esta manera, y qué mejor que enseñándoles de la propia experiencia y con la propia práctica. Cuerpos geométricos, áreas y volúmenes. En este apartado trabajamos con áreas y volúmenes, el significado en cada una de estas figuras
como lo es en el hexaedro o cubo, que es el poliedro que forma 6 caras cuadradas iguales. Asimismo, su área total, que es 6 veces el área de una de sus caras, y que el volumen es el cubo de su arista. Se le denomina también arista a la longitud de uno de los lados de sus caras. Y asimismo con los otros cuerpos geométricos, como lo es el octaedro, el dodecaedro, el octaedro, el dodecaedro, el isocaedro, y entre otros. Ya posteriormente tuvimos a bien realizar algunos ejercicios que involucraban lo que eran los volúmenes y lo que eran el área, en la relación que había, ya sea en su definición o ya sea en cómo se conforman estos dos. Más cuerpos geométricos. Al enseñar a un niño sobre las figuras geométricas, nos estamos adentrando a figuras como el cono, la esfera o el cilindro, figuras que el niño en un principio no pudo ver. ¿Por qué? Porque la gradualidad del conocimiento va conforme se va adquiriendo. Entre otras figuras que suelen confundir a los niños. En este trabajo se llevó a cabo una investigación acerca de los elementos y la clasificación de los cuerpos geométricos, como los que ya mencioné, con la finalidad de conocerlos para posteriormente resolver ejercicio. Se trabajó con el concepto de pirámides, como lo es el espacio entre el ángulo poliedro de un plano que corta a las aristas del mismo, que limita, se denomina superficie piramidal, y sus caras triangulares, es decir, caras laterales terminadas en un vértice en común. En la esfera, que es un sólido geométrico al que limita una superficie esférica, cuyos puntos equidistan de un punto fijo que se conoce como centro de la esfera. Conociendo algunas características, conociendo el significado de cada uno de estos, podemos darnos a la idea o podemos imaginarnos la propia figura. Entonces con ello nosotros estamos describiendo que efectivamente el concepto pertenece a ella. Asimismo, al conocer también sus elementos, como lo es el vértice, el centro de la base, la generatriz, la altura, el apotema, la base de la pirámide o las caras laterales. Con ello también tuvimos a bien desarrollar ejercicios que nos permitieron profundizar un poco sobre estos cuerpos geométricos. Relación de volúmenes. En este tema, el maestro nos pidió elaborar un video para notar la relación de ambos cuerpos y el porqué de sus fórmulas. Rescatamos lo que es la esfera, lo que es el cilindro y lo que es el cono, mismos que nos sirvieron de mucho para notar que efectivamente sí había una relación, solo que por su diferencia entre forma combinada existe una relación. El video que realicé fue una demostración del cómo podríamos explicar a un niño de educación primaria el volumen de cada cuerpo y su composición por los demás. En este video tuve a bien utilizar materiales como lo es el acerrín, y tuve a bien realizar unas figuras, las figuras que se pueden apreciar en el video, para asimismo hacer la demostración y llevar a cabo la comparación entre estos y sus volúmenes. Conclusión. ¿Qué aprendí? En este curso de geometría aprendí que la geometría es parte de nuestro lenguaje cotidiano, con el que podemos descubrir infinidad de cosas y asimismo al mundo entero. ¿Qué debo corregir? Dentro de mi opinión personal considero que debo de ser un poco más organizado para poder comprender las fórmulas al momento de resolver problemas. ¿Cuáles son mis logros?
logré tener un lenguaje un poco más formal en cuanto a la geometría. Conocí acerca de la historia de la misma y sus orígenes. Comprendí que la práctica que sí había coherencia y que fue significativa para mí. ¿Qué problemas enfrenté antes y durante del confinamiento y cómo los resolví? Me revolví un poco con la información y al momento de desarrollar cualquier problema se me dificultaba porque en ocasiones se iba la luz y tenía que subir al ciber. Cuando no podía salir o cerraban temprano los lugares para conseguir material e investigar. Sin duda alguna fue un gran reto para mí. ¿Con qué me quedo de la experiencia de trabajar en línea como docente en formación y futuro docente? Que tengo que estar en constante actualización en cuanto a tecnología. Los tiempos van cambiando y con ello las nuevas generaciones que nos esperan. ¿Qué significó para mí trabajar con el portafolio digital? Sin duda alguna es una herramienta sorprendente. Recapitular todo lo que durante este curso aprendí y tener las evidencias juntas para que posteriormente pueda volver a utilizarlas para la enseñanza. Sin duda alguna, todo esto me sirvió muchísimo. Con ello aprendí muchas cosas. Aprendí que la clasificación es buena. Aprendí que las fórmulas tienen un sentido. Aprendí que si comprendo mejor, puedo llegar a resolver un problema o cualquier situación que se me pueda enfrentar.